¿Qué es un proceso adictivo? No por consumir drogas una vez la persona es adicta, entendiendo la adicción como un proceso. Es preciso clarificar cómo se pasa desde un uso experimental de la droga hasta la dependencia. El uso de consumo experimental se hace por probar la droga y conocer los efectos. No hay una regularidad en la conducta de consumo. El uso de consumo ocasional ya se conocen los efectos y se consume de vez en cuando para seguir experimentando los efectos. Este tipo de consumo puede ser social, ya que les ofrecieron, no sé, en algún tipo de fiestas o alguna convivencia, o simplemente porque querían experimentar los efectos de este tipo de drogas, sin conocimiento tal vez de lo que puede llegar a pasar a un futuro o a un largo plazo. El abuso en el consumo habitual se consume para conseguir los efectos de la droga, es decir, observándose un aumento en la cantidad, y es más regular el consumo. Se inicia la tolerancia, pero no tiene aún consecuencias negativas, ya que únicamente es habitual y se pueden ver, pero a lo mejor a largo plazo. El consumo perjudicial se consume para conseguir los efectos de la droga, a pesar de que ya se presentan consecuencias negativas de la salud, interpersonales, laborales o legales. Aunque esto puede que ya sea consciente, es inconsciente para la persona que lo consume, ya que su consumo empieza a ser cada vez más alto hasta llegar a la dependencia. La dependencia de consumo compulsivo es la última clasificación que tenemos en nuestros tipos de consumo, es decir, es la más alta de toda la clasificación. No se puede controlar el consumo debido a que ya se llegó a una dependencia física o psicológica. Ya se ha generado una tolerancia a las drogas y se puede presentar el síndrome de abstinencia. En este punto es demasiado peligroso para la persona y para las personas que lo rodean, a quien está consumiendo, ya que puede llegar a ser fatal y puede llegar hasta la muerte. La adicción es una enfermedad, por lo cual, mediante un conjunto de fenómenos y cambios del comportamiento cognitivo y fisiológico que se desarrollan luego del consumo repetido de una droga, debe de cumplir ciertos criterios diagnósticos para determinar qué tipo de adicción se está teniendo o tiene la persona, o qué tipo de problemáticas futuras se pueden llegar a tener, al igual de cómo se debe de tratar. Esta enfermedad tiene 3 elementos que son indispensables para determinar que sí existe adicción, y son la dependencia física o psicológica, la tolerancia y el síndrome de abstinencia. La dependencia física es la necesidad que presenta el organismo de la persona que se ha acostumbrado a la droga para realizar ciertas funciones y evitar síntomas por no consumirla. Por ejemplo, un fumador de alrededor de 10 cigarros al día por la mañana percibe el deseo de consumir el tabaco, puesto que su organismo estuvo alrededor de 8 horas sin administración de nicotina y comienza a sentirse mal. En la dependencia psicológica, la persona cree necesitar la droga para poder realizar alguna actividad. En este caso, el consumo se relaciona con un estado emocional, generalmente de placer. Ejemplo, fumo para poder dormir. Aunque acabe de señalar que el tabaco no tiene esta función, sino que la persona se la atribuye. La tolerancia
es creada al consumir cantidades más altas o mayores de droga, es decir, aumentar la dosis para conseguir los efectos que se tendrían con dosis bajas. En este caso, cuando hay una adaptación del organismo a los efectos de la droga, por ejemplo, iniciar fumando un cigarro diario, a los 6 meses fumar 5 al día. Igual pasa con cualquier tipo de droga. Pueden ir consumiendo desde muy poco hasta después consumir en cantidades mayores hasta llegar a la dependencia. El síndrome de abstinencia es un grupo de síntomas y signos que se presentan al suspender el consumo prolongado y en grandes cantidades de una droga. Por ejemplo, cuando un fumador de 10 cigarros diarios deja de consumirlos bruscamente, se siente irritable, ansioso, con temblores e incapacidad de concentrarse, entre otras cosas. Las recaídas y la abstinencia, al igual que la adicción, la recuperación de la adicción como enfermedad lleva un proceso. Una persona se considera en este punto hasta que ha modificado los patrones de su conducta y estilos de vida acordes a una vida sin consumo. Para ello tiene que pasar por la abstinencia, que es el no consumo de la droga. Después la etapa de cambios, en donde se realizan cambios internos y externos en relación al estilo de vida. Y por último, el mantenimiento, que es el estilo de vida sin uso de drogas y potencial de crecimiento. En todas estas etapas puede llegarse a una recaída, que es el retorno del comportamiento o estilo de vida adictivo. Las recaídas pueden ocurrir en cualquier parte de estas 3 etapas de recuperación. Las drogas tienen efectos que pueden ser atractivos para los adolescentes, como oír colores, experimentar relajación, y esto genera que el adolescente, quien está atravesando por una etapa de experimentación en varios aspectos de su vida, se inicie en el consumo de drogas buscando conocer las nuevas sensaciones. Por ello, es importante que niños y adolescentes no solo se informen sobre los efectos, sino también sobre las consecuencias. A continuación, voy a decir las principales consecuencias que se ocasionarán por el consumo de drogas para que se puedan informar bien todas las personas, desde las consecuencias individuales, las consecuencias familiares y las consecuencias sociales. Las consecuencias individuales son aquellas que afectan de manera directa a la persona que las consume, ocasionándole deterioro de salud, inestabilidad económica, laboral o profesional, al igual que problemas en sus relaciones interpersonales, pues la colocan en situaciones de riesgo al estar bajo los efectos de las drogas, como relaciones sexuales no seguras o conducir un vehículo estando intoxicada. Estas situaciones generan en la persona pensamientos y sentimientos de insatisfacción, pérdida de control, frustración y enojo, las cuales se vuelven factores para continuar con el consumo. Las consecuencias familiares son todas aquellas cuyos efectos se observan en la dinámica familiar, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, la falta de responsabilidad en las actividades del hogar, la desatención de los hijos, la dificultad para solventar gastos, la desintegración familiar, entre otras muchas cosas, de las cuales la causa del consumo de drogas ocasiona una mala convivencia familiar. Las consecuencias sociales son todas aquellas cuyos efectos se observan en la sociedad, ocasionando problemas como delincuencia, accidentes automovilísticos, baja productividad en las empresas, gastos en salud pública, inseguridad,
venta de drogas, entre otras muchas cosas. Por último, hablaré sobre los factores de riesgo, que es el cómo una persona puede involucrarse en las drogas o en qué entorno puede peligrar que ingrese a este entorno de consumo de drogas. Un ejemplo es, en el entorno individual puede llegar a consumir una persona por su baja autoestima, por el autoconcepto empobrecido o la necesidad de aceptación, al igual que tener una carencia de proyecto de vida, ya sea escolar o laboral. Una baja tolerancia a la frustración, lo cual lo podrá orillar al consumo de drogas, ya que muchas de estas son relajantes y podrá ayudarlo como a lidiar con esas problemáticas, aunque esa no es la salida. Por eso puede que una persona caiga en este tipo de circunstancias. Al igual, el aislamiento, los deseos de experimentar sensaciones intensas y la falta de habilidades para la vida. En el ámbito familiar puede llegar a causarse por la ausencia física o emocional de los padres, la disciplina inadecuada por la falta de límites o límites difusos. La relación familiar disfuncional, es decir, las fallas de comunicación o empatía con la familia, o en este caso con los padres. La violencia familiar, el consumo de drogas en la propia familia o una ruptura familiar, ya que mucho tipo de drogas nos ayuda a olvidarse del entorno y lo usan como medio de salida. Las sociales puede ser que tenga una disponibilidad de drogas en su entorno, una tolerancia social ante el consumo de drogas, es decir, que las personas, amigos que los rodean consuman drogas, la ausencia de redes de apoyo en los jóvenes, es decir, que no haya información sobre qué es lo que puede causar todo este tipo de drogas, la falta de alternativas sanas de recreación, las problemáticas sociales, desempleo, delincuencia, desorganización y el consumo de drogas en la comunidad, que es igual o similar a la tolerancia social ante el consumo de drogas, ya que en su entorno existe este tipo de consumo y se ve algo normalizado.